Hola, bienvenidos a este canal Estudiando la Biblia con Awilda. Te habla Awilda Costa y te invito a que me acompañes a otro poderoso estudio de la palabra. En el día de hoy vamos a dar comienzo al capítulo 4 según el Evangelio de Marcos. Yo te invito a que tú busques tu Biblia para que me acompañes en la lectura y que así juntos podamos disfrutarnos de todas las riquezas que aquí se encuentran. Así que vamos a leer desde el primer versículo y dice así la poderosa palabra. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Aquí nosotros vemos a Jesús en el área quizás de Capernaum frente al mar de Galilea, rodeado de personas que han llegado para escuchar su palabra y quizás también para recibir de todas las sanidades que Jesús estaba haciendo. Pero en este momento Jesús está rodeado de personas y la Biblia aquí nos da este detalle que él comienza a enseñar junto al mar y cuando se reúne mucha gente, él entró a una barca. Y esto es una manera bien inusual de enseñar. Normalmente, para los judíos, se enseñaba en las sinagogas. Se reunían en las sinagogas y era ahí donde ellos estudiaban la palabra. Pero en esta época, todos los maestros que siempre estaban con sus discípulos tenían un lugar en específico donde ellos se reunían y ahí estudiaban, o algunos lo hacían caminando mientras miraban la naturaleza y mientras observaban diferentes faenas diarias de las personas para de ahí tomar enseñanza. Pero aquí vemos a Jesús sentado en una barca. Y yo quiero que nosotros en esta hora utilicemos nuestra imaginación, porque nosotros tenemos que mirar muchas personas que han llegado para que Jesús les enseñe sobre el reino. Y Jesús se sentó en aquella barca. Jesús desde allí va a hablarle a todas aquellas personas que con hambre y sed de escuchar se han reunido allí. Y Jesús, quien hizo la naturaleza, Jesús ahora va a utilizar la naturaleza a su favor para él poder enseñar la poderosa palabra. Porque lo primero es que nosotros tenemos que entender que los sonidos del aire que salen del mar van a ser como un megáfono a favor de Jesús. La misma viento, la misma brisa va a ayudar que la voz de Jesús pueda acaparar más espacio. Va a ser un sonido que la misma naturaleza está proveyendo para Jesús, para que su palabra llegue con más claridad y con más fuerzas. Esto es un detalle hermoso porque Jesús, vuelvo a repetir, él hizo la naturaleza, él conoce la naturaleza y aquí la está utilizando a su favor. Quizás otras personas pensaban, esto es un modo bien único de Jesús hacer esto. No tiene quizás lógica para algunos, pero para Jesús es el mejor podio que él podía utilizar en aquel momento para poder llegar a los oídos de todas las personas que estaban allí frente a él. Y dice aquí la palabra en el versículo 2, y le enseñaba por parábolas muchas cosas. Jesús siempre va a utilizar el método de parábola. Una parábola es usar algo de la vida cotidiana para traer una enseñanza específica. Y Jesús, este es el método que está utilizando cuando le enseña a las masas, cuando le enseña al grupo de personas que está buscando escuchar. Y dice la palabra, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espigos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga.
Esta es la parábola, como la conocemos como la parábola del sembrador. Hay unos eruditos que dicen que más bien se le debería de llamar la parábola de los terrenos. Pero nosotros normalmente la conocemos así como la parábola del sembrador. Y Jesús está en una área donde la agricultura es practicada a diario. Como ya nosotros discutimos en clases anteriores, toda esta área era lo que se practicaba era la pesca y la agricultura. Estos eran los dos mayores fuentes de ingreso para toda aquella población. Y aquí Jesús está aprovechando una escena que todos aquellos están familiarizados, ya sea porque la han practicado o porque la han visto ser practicada. Por lo tanto, él toma esto simple, esto del diario vivir, para traer una ilustración de cómo funciona el reino de los cielos. Pero fue dada en parábolas. Y después, de terminar de narrar la parábola, él les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. En otras palabras, Jesús le está diciendo: aquel que tiene intención de encontrar la revelación, busque hacerlo. Aquel que no tiene la intención de aprender sobre el reino, esta parábola puede significar muchas cosas. Puede estar hablando de diferentes métodos de sembrar, puede estar hablando de que se cuiden de las aves, o que se cuiden de cualquier camino, o que tienen que hacer mejoras en su forma de sembrar. Puede ser cualquier otra información, pero la revelación verdadera solamente le va a llegar a aquellos que quieren indagar y buscar esa revelación. Se necesita un corazón abierto para aprender la verdad bíblica. Un corazón que no tiene interés jamás va a poder recibir la revelación que la palabra tiene. En nuestros corazones tiene que estar ese deseo de recibir la revelación. En nuestros corazones tiene que estar el deseo de buscar conocer la palabra. Yo he conocido personas que me dicen: yo no puedo leer, a mí no me gusta leer. Hay otras personas que me dan excusas como que es que a mí la vista se me cansa, por eso yo no leo la Biblia. Aquí hay un problema. Porque todos aquellos que hemos nacido de nuevo, en nosotros hay un deseo grande de aprender la palabra del Señor. Esta es una de las primeras señales que nosotros vemos en los que han nacido de nuevo. Ellos tienen hambre de aprender la poderosa palabra. Ellos tienen deseo de abrir sus oídos espirituales para poder recibir esa revelación. Cuando yo veo ese desgano de aprender la palabra, no quiero juzgar a nadie, pero no creo que haya un crecimiento, porque a través de la palabra es que nosotros crecemos en el reino de los cielos, a través de la revelación de la palabra. Usted puede tener la mejor intención de orar, pero nosotros tenemos que orar conforme a las verdades que se nos revelan en la palabra. Porque si no, sería como nosotros estar tirando flechas con los ojos cubiertos. No vamos a dar al blanco. Pero cuando nosotros conocemos la palabra, entonces nuestra vista está clara y ahí nosotros podemos dar en el blanco con nuestras oraciones. Y esto es aquí lo que Jesús está diciendo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a seguir. Y ahora dice en el versículo 10: cuando estuvo solo, los que estaban con él, los que estaban cerca de él con los 12, le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Aquí Jesús dejó algo claro. Los que estaban cerca de él, los 12 discípulos, le preguntaron: tú no puedes dar la revelación de esa palabra, porque no la entendieron. Ellos tampoco pudieron entender el verdadero significado, pero ellos reconocieron que había un significado más profundo. Y eso era lo que ellos querían entender.
Quizás los demás se quedaron con unas palabras sobre un sembrador, pero este grupo a solas aprovechó ese momento y le dijeron, por favor, explícanos esta palabra. Tenían hambre y sed de aprender. Y Jesús les dice, a ustedes se les es dado conocer los misterios del reino de Dios. Y es bueno que aquí nosotros encontremos esta palabra que dice los misterios del reino de Dios. Porque si es un misterio del reino, solamente el Espíritu Santo lo puede revelar. Si es un misterio de las verdades bíblicas, solamente el Espíritu Santo tiene ese poder de revelarlo. Las personas que no tienen el Espíritu Santo pueden leer la Biblia y lo van a ver como un libro de historia, lo van a ver como un libro de anécdotas, pero jamás pueden recibir la revelación que se encuentra en ella, porque solamente el Espíritu hace esta obra de revelar los misterios. Y Jesús claramente aquí le está diciendo a aquellos que están cerca de Él, a ellos sí se le ha dado el conocer este misterio. Nosotros tenemos que estar cerca de Jesús. Nosotros tenemos que tener una relación íntima con nuestro Salvador. Nosotros no podemos pretender llegar a la iglesia, tomar participación y creer que por ser parte de un grupo, por tener un carnet que nos identifica como miembros de una iglesia, ya nosotros tengamos el privilegio de nosotros recibir todas estas verdades reveladas. No. Esto primero nace con una relación íntima con nuestro Salvador, un buscar su rostro a diario. Solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos puede revelar estas verdades. Nadie más. Y es aquí lo que Jesús está diciendo. A ustedes sí se les ha dado el que el reino se les sea revelado. O sea, a ellos ya no se le va a hablar más no se le va a hablar por parábolas sin darle la explicación. Y esto es hermoso. Aquí vemos el amor de Jesús por los suyos. Aquí vemos que Jesús conoce los corazones de las personas que se acercan a Él. Él conoce los que se acercan por beneficios propios, o Él conoce los que se acercan porque quieren ser parte del reino. Entonces dice en el versículo 12, el 12 ya lo leímos, y esto es una referencia que Jesús toma del profeta Isaías, donde está diciendo que para que aún viendo no vean. Aquí lo que está diciendo es aquellos corazones que tienen intenciones que van en contra del reino de los cielos, ellos no se van a beneficiar de todo lo que recibimos de la palabra. Si la intención es una intención egoísta, entonces todos los beneficios de seguir a Cristo, ellos no lo van a recibir. Pero cuando nuestra intención es conocer a nuestro Rey Salvador, entonces sí a nosotros se nos va a revelar. El versículo 13 dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y esto es hermoso. Cuando nosotros estudiamos esta porción bíblica, según el Evangelio de Mateo, este versículo no estaba allí. No nos narró Mateo. Lo que aquí Marco nos narra, que Jesús le dice, si ustedes no entienden esta parábola, ¿cómo entonces van a entender las demás? ¿Por qué Jesús dijo esto? Porque esta parábola es simple. Porque esta parábola va directamente enseñándonos que es el terreno el que afecta el crecimiento y no es la semilla. Pero vamos a ver cómo Jesús aquí se los dice. El versículo 14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Nosotros vemos en el Evangelio de Mateo que él dice que es el Padre quien siembra la palabra. Y dice, y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Cuando nosotros leemos esta porción bíblica en el Evangelio de Mateo, Mateo añade que es por no haber entendido la palabra que viene Satanás y la roba. Aquí nosotros vemos la importancia de cuando nosotros estamos en un estudio bíblico hacer preguntas. Si usted no entiende algo, tome tiempo para preguntar. Siempre en las
iglesias hay personas capacitadas para explicarnos las cosas de la Biblia. Es importante que nosotros entendamos para que el enemigo no nos robe todo lo que nosotros hemos escuchado. El plan del enemigo es que esa palabra no sea sembrada. Y aquí Jesús dice, el sembrador que siembra la palabra, y estos son los que junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y la quita. Aquel camino seco, porque como es un camino, todas las personas pasan por ahí y el terreno se vuelve totalmente rosco, no puede entrar de la misma manera si no hay conocimiento bíblico. Esa palabra jamás va a echar raíces en nuestros corazones y es fácil para el enemigo robarnos toda esa información que nosotros recibimos. Después dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración porque viene la tribulación y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Aquí Jesús está dando la explicación de aquella semilla que cayó entre los pedregales. Al estar sembrado en la piedra, la raíz no puede profundizar. Entonces cuando sale el sol la quema y es por eso que muere. Y aquí la explicación que Jesús les está dando de aquel terreno es que cuando las personas no tienen esa dedicación con la palabra, que la escuchan, se gozan, pero no tienen una intención de que profundice, entonces cuando vienen los problemas, ¿qué sucede? Se muere. No tiene raíz profunda. Las personas que se mantienen firmes, no importando las circunstancias de la vida, las que se mantienen firmes en el Señor, son aquellas que la palabra está sembrada en lo más profundo de sus corazones. Y eso es algo que el enemigo no puede robar. Eso es algo que el enemigo no puede arrancar. Hay personas que le tienen miedo a ir a la iglesia porque dicen es que siempre que yo trato de entrar a la iglesia el enemigo viene y me persigue. Le tengo noticia a todas las personas que piensan de esta manera. El enemigo va a perseguir a todo el mundo porque él odia a la humanidad. Él odia al ser humano. Él vino a matar, a robar y a destruir. Situaciones negativas las vamos a tener siempre, pero aquellos que estamos con Cristo Jesús, que hemos permitido que su palabra esté sembrada en lo más profundo de nuestros corazones, nosotros tenemos garantizado la paz que solamente Él nos puede dar. Nosotros tenemos garantizada la sabiduría que solamente su palabra nos da. Nosotros tenemos garantizado la fortaleza que Cristo nos da para nosotros poder salir airosos, victoriosos de cualquier situación que la vida nos confronte. Esta es la diferencia. Pero hay personas que se gozan de las promesas del Señor, pero tan pronto viene algo negativo, comienzan a abandonar el camino. Y es aquí donde tropiezan, como el Señor lo dijo. Después dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí Jesús está hablando del tercer terreno. Aquella semilla sí logra echar raíz en lo más profundo, pero el terreno también permitió que otras cosas que se supone que no estuvieran creciendo ahí comenzaran a crecer. Hay personas que aman el evangelio, pero también buscan sembrar en su corazón unas cosas que la palabra nos advierte que no lo hagamos. Hay personas que están tan enamoradas de la palabra como están tan enamoradas del dinero. Hay personas que se enamoran de servir en la iglesia, pero sirven si ellos tienen estos trajes que cuestan miles de dólares porque también están enamorados de lo material. Y es eso lo que ahoga lo que se supone que diera fruto. Nosotros vemos personas con un potencial hermoso, pero se niegan a arrancar de su terreno aquello que la palabra nos dice claramente que es perjudicial para nuestro crecimiento con Cristo.
Y no podemos vivir en los dos mundos. O amamos a Dios o amamos al mundo. Porque si tratamos de vivir con los dos, el mundo va a ahogar aquello que se supone que diera fruto, volviéndolo a repetir. Nosotros tenemos que ser sabios y pedirle al Espíritu Santo que Él nos dé esa sabiduría para identificar las cosas que crecen, los deseos que crecen en nuestro corazón. Y si no es de Dios, arrancarlo. Y puede ser algo simple, puede ser un trabajo. Yo he conocido personas que quizás pusieron un negocio, vamos a suponer una tienda de ropa o pusieron un negocio de arreglar autos, por ejemplos. Y el afán por ese negocio fue tanto que comienzan a faltar a la iglesia, comienzan a tener comunión con el Señor y se van alejando, mientras ellos ven que sus negocios prosperan. Después se encuentran en situaciones difíciles y demás, pero fue porque permitieron que algo que se supone que no compitiera con el Señor comience a competir. Y esto es lo que aquí Jesús está explicando. Después en el versículo 19 dice, en el versículo 20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Aquí Jesús habla del cuarto terreno. Son aquellas personas que escuchan la palabra, la ponen por práctica, ellos la reciben, la ponen por práctica y después van a ver el fruto crecer. No todos dan el mismo fruto, algunos a 30, algunos a 60, algunos a 100. El Señor no nos llamó para nosotros dar la misma cantidad de fruto. Algunos van a dar más frutos que otros, conforme a su llamado. Jesús llamó a unos para estar 100% activos en el ministerio, a otros llamó para trabajar tras bastidores. Algunos como ayuda, algunos como la voz principal. Pero todos dan fruto y todos son bendecidos. Nosotros tenemos que alegrarnos y regocijarnos en la verdad que aquí se nos revela con esta parábola. Nosotros en las iglesias vamos a ver de todo. Vamos a ver personas que son como el primer ejemplo del terreno, que era como un camino seco. Vamos a ver personas que son como la semilla que cayó en los pedregales. Vamos a ver otras personas que el afán de esta vida los ahoga. Pero vamos a ver personas que van a dar fruto. Nosotros no podemos juzgar porque somos humanos y a veces vienen tentaciones. Lo importante es nosotros reconocer cómo está nuestro terreno y nosotros procurar ser cada vez mejor y mejor con la ayuda de Dios, porque por nuestra propia fuerza nosotros no vamos a poder. Pero con la ayuda de Dios nosotros tenemos todas las herramientas que se necesitan para nosotros tener un terreno fértil para que su palabra crezca y dé fruto para bendecir a otros. Analiza en tu hogar esta parábola. Analiza lo que hemos estudiado. Vamos a nosotros a autoidentificarnos con ella. Vamos en oración a buscar sabiduría de lo alto para que sea el Señor quien nos revele cómo está el estado de nuestro corazón. Vamos a permitir que el Espíritu Santo nos señale las áreas donde tenemos que trabajar más. No es pecado nosotros tener un negocio, no es pecado nosotros tener un buen trabajo. Es que el negocio o el trabajo, o sea lo que sea, no nos robe el lugar que le corresponde a Dios. Que no se vuelva en nuestra prioridad principal, que solamente le corresponde a Dios. No permitamos que las cosas de este mundo ahoguen la belleza del Evangelio. Nosotros tenemos, vuelvo a repetir, todas las herramientas necesarias en el Espíritu Santo para ayudarnos a nosotros mejorar cada vez más y más. Si necesitamos ayuda, vamos a orar.
Vamos a orar, vamos a pedirle al Padre en el nombre de Jesús que Él nos capacite totalmente para nosotros poder tener un terreno fértil en nuestro corazón. Así que yo voy a detener la clase hasta aquí. Yo te doy las gracias por nuevamente acompañarnos en otro poderoso estudio de la palabra. Yo te invito a que si este video ha sido de bendición para ti, que lo compartas. Compártelo con personas que se puedan beneficiar de esta sabiduría, de todo lo que hemos aprendido en el día de hoy con esta verdad bíblica. Si tú conoces una persona que está buscando el aprender Biblia, por favor recomiéndale este canal. Y si aún tú no te has suscrito a este canal, yo te invito a que así tú lo hagas para que podamos crecer y alcanzar a más personas. Y una vez más te doy gracias por estar aquí con nosotros y nos vamos a ver en la próxima. Dios te bendiga. Bye.